Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Como las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y esa decisión se tiene que hacer antes de la aparición de Cristo en las nubes del cielo. Porque la puerta de gracia se va a cerrar antes que Él aparezca, como fue en los días de Noé, tal cual como lo enseña la parábola de las 10 vírgenes. Vino el esposo y la puerta se cerró. Entonces, ¿qué va a suceder realmente cuando venga Cristo? ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? La doctrina del rapto enseña que Cristo va a venir en 2 fases. Fíjense qué interesante, en 2 fases. Esto enseña el mundo cristiano en general. La primera fase, Él viene por su iglesia. Y la segunda fase, Él viene con su iglesia. Repito, la venida de Cristo está dividida en 2. La primera vez que Él viene, a esto se le llamaría la segunda venida, aunque es la primera hora para el tiempo del fin, pero se le llama segunda venida. ¿Por qué? Porque Él vino la primera vez a este mundo a nacer como un bebecito en Belén, a vivir, a morir por nosotros. Resucitó, ascendió al cielo. Esa primera venida es cuando Él vino la primera vez hace casi 2000 años atrás. Entonces, cuando Él regrese otra vez, a eso se le llama la segunda venida. Pero en el mundo evangélico se le llama el rapto de la iglesia. Se enseña que cuando Él venga nadie lo va a ver, que Él va a venir en forma como ladrón, no se va a presentar abiertamente, sino que va a estar escondido en las nubes y va a arrebatar a su iglesia para salvarla de lo que viene en este mundo, que es la gran tribulación. Y entonces se la lleva a la iglesia, a los fieles, a los escogidos, se los lleva al cielo. Y allá van a estar, depende de quién lo enseña, porque en esto también hay 2 enseñanzas distintas. Unos dicen que la tribulación va a durar 7 años. Y que la aparición de Cristo va a ser al final de esos 7 años. Los otros enseñan que la tribulación dura 7 años, pero que Cristo va a aparecer a la mitad de esos 7 años, o sea, 3 años y medio después del rapto. Depende quién lo está explicando, difieren en esa enseñanza. Bueno, lo que nosotros aprendimos anoche y vamos a recalcar en esta noche es que cuando Cristo venga, el mundo ya va a estar decidido, o de un lado o del otro, los que se salven y los que se pierdan, porque cuando Él viene, Él trae su galardón consigo. También vimos que antes que Él venga, cuando Él salga del santuario celestial, Él va a pronunciar esas solemnes palabras: el que es justo, siga siendo justo. El que es santo, santifíquese todavía. Pero el que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es sucio, siga siendo sucio. Ya la decisión está tomada. Ya la gracia, el tiempo de salvación ha terminado.
así como en los días de Noé, que la puerta del arca se cerró antes que viniera el diluvio o la destrucción. Ahora vamos a ver cómo es que va a ser la venida del Señor Jesús y si va a ser antes o después de la tribulación. Abramos nuestras Biblias. Vamos nuevamente a San Mateo en el capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 3 en adelante. Este es el sermón profético de Cristo. Dice: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Otra vez, lo mismo que dice Pablo, ¿verdad? Tengan cuidado de que no seáis engañados. Cristo dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estas son las cosas que están sucediendo hoy en día. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, falsas enseñanzas, falsos profetas, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, todo esto está aconteciendo, y Cristo dijo que esto iba a ser principio de dolores. ¿Y qué más iba a seguir? Vamos a ver la ilación que Él mismo nos da. El versículo 8 decía: esto es principio de dolores, y el 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Noten que Jesús está dando una ilación de los acontecimientos que van a venir, pero Él entra a explicar que antes que venga el fin, va a venir la tribulación, la gran aflicción. Y dice Él: seréis entregados a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Dónde dice Jesús que la iglesia no va a pasar por la tribulación? Fíjense, al contrario, Él dice: por causa de mi nombre os entregarán a tribulación. E incluso Él dice que va a haber mártires que van a morir. Os matarán. Sigamos la secuencia que Él nos da. Por tanto, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea
no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ¿ni en qué? Ni en sábado. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, grande aflicción, como no lo fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Otra vez. Él habla de esa gran tribulación que vendrá, de esa terrible aflicción. ¿Dónde dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación, por la aflicción? Él está dando instrucciones que cuando llegue ese momento, cuando veamos la señal de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es el momento de huir. Y nos pide el mismo Señor Jesús que oremos para que nuestra huida no sea ni en invierno, ni en qué, ni en sábado. Interesante, ¿verdad? Algunos dicen que el sábado, eso terminó con la muerte de Cristo, que ahora la iglesia no está bajo la necesidad ni la enseñanza de guardar el sábado, porque eso era nomás para los judíos. Pero aquí Jesús está hablando de las señales del fin, justo antes de su venida. Y Él nos dice, orad que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado, porque habrá gran tribulación. Parece que el verdadero pueblo de Dios, los que van a ser perseguidos, bueno, me voy a tener que incluir, los que vamos a ser perseguidos, somos aquellos que vamos a estar guardando, ¿qué día? El sábado. Porque Él dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Interesante todo esto, ¿verdad? Claramente Jesús explica aquí de la gran tribulación. Y sigue diciendo. Leímos hasta el 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, dice el versículo 23, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago, versículo 27, como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Interesante. Su venida va a ser visible. En Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá. ¿Dónde dice que cuando Jesús venga, va a venir en forma invisible? Y que nomás va a raptar a su iglesia y se la va a llevar, pero que nadie lo va a ver a Jesús. Bueno, los que enseñan eso dicen, es que dice, he aquí que viene en las nubes. Entonces no lo vamos a ver porque va a estar en las nubes. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 contradice totalmente esto. Dice, he aquí que viene, ¿cómo viene? Apocalipsis 1:7. He aquí que viene en o con las
nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Entonces, el hecho de que Él viene en las nubes no quiere decir que no lo vamos a ver. Al contrario, dice todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre Él. Así sea. Amén. Todos los que estén en la tierra, todos los linajes de la tierra se lamentarán porque lo van a ver venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y volvamos a Mateo 24. Volvamos para seguir la hilación. Ahora viene un versículo muy interesante. Después de que Jesús explica de que van a venir falsos cristos y que van a hacerse pasar como si fuera Él y que se van a aparecer aquí y allá, y Él dice, si os dijeren está en el desierto, no vayáis, no salgáis, están los aposentos, no lo creáis, porque su venida va a ser visible por todas partes, como el relámpago que se sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que aquí no hay nada de secreto, aquí no hay nada de escondido. Le llaman el rapto secreto, pero aquí no hay nada de secreto, todo lo contrario. El relámpago que se ve en todo el cielo no es nada secreto ni nada escondido. Y luego viene un versículo que hoy lo vamos a entender, a explicar. El versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Está hablando de cómo va a venir el Señor Jesús. Estaba hablando de que va a venir y todo ojo le verá y será como el relámpago que se ve desde un lado hasta el otro. Y de pronto Jesús mismo, porque este es un sermón que Él dio, dice, donde estuviere el cuerpo muerto, el cadáver, allí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver. Si ustedes mantienen ese versículo pendiente, en unos minutitos más vamos a explicarlo por la misma palabra de Dios, lo que eso quiere decir. Pero quiero dejar muy claro cómo va a ser la venida del Señor Jesús y que la tribulación va a ser antes que Él venga y no después de que Él arrebate a su iglesia para llevarnos con Él. El versículo que sigue lo termina de aclarar. Dice el versículo 29. E inmediatamente después de la gran tribulación, fíjense, luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Fíjense, después de la aflicción. ¿Cuándo es la aflicción? ¿Cuándo es la gran tribulación? ¿Antes de que veamos venir al Señor Jesús o después? Antes. Él no viene primero a recoger a su iglesia y después va a venir la gran tribulación, no. Después de la gran tribulación, veremos al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y miren lo que dice el versículo 31, el que sigue. Y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta. Y luego dice, y juntarán a sus escogidos. Aquí es donde los ángeles vienen a recoger al pueblo de Dios, a los escogidos. Este es el arrebatamiento de la iglesia. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán, recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos. Eso quiere decir de los 4 puntos cardinales: viento norte, viento sur, viento este y viento oeste. Así se le llama en la Biblia los puntos cardinales. Nosotros le llamamos los 4 puntos cardinales, pero en la Biblia se le llama los 4 vientos, porque uno se le llamaba viento norte y otro viento sur, y viento este y viento oeste. ¿Ok? Los ángeles van a recoger al pueblo de Dios de todos los 4 puntos cardinales, de todas partes de la tierra, desde un cabo del cielo hasta el otro. Por todas partes los ángeles van a esparcirse para recoger a los escogidos del Señor. Ese es el recogimiento de la iglesia. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y ya nuestro primer versículo, San Pablo decía, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él. Cuando seamos recogidos para estar con Él, no se dejen engañar, porque no va a suceder sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que el anticristo, el que va a perseguir al pueblo de Dios, la bestia, va a ser antes de que Cristo venga. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Si no, no tendría sentido todo lo que el Señor Jesús nos amonesta con respecto a ese periodo de gran tribulación que viene. ¿Para qué nos da esa información si no vamos a pasar por la tribulación? Pero acabamos de ver, tanto en palabras del Señor Jesús como en palabras del apóstol San Pablo, y si vamos al Apocalipsis, pues vamos a descubrir todo lo que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Juan del período de persecución que viene bajo el poderío, el dominio de la bestia, y que van a perseguir a todos los que no la adoren. Y se va a poner una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el número de la bestia. Todo eso, las instrucciones son para el pueblo de Dios, porque tenemos que pasar por ese periodo, la última prueba que va a decidir finalmente el destino de cada alma en ese mundo. Ahí se va a ver quién es quién. Ahí se va a ver quién adora a Cristo y le obedece. Por eso el mensaje de los 3 ángeles dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y luego el mensaje del tercer ángel amonesta: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Por eso Dios nos amonesta. Por eso el último mensaje es: no adoren a la bestia, adoren a Cristo, el creador de los cielos y de la tierra. Así, entendiéndolo así, la palabra de Dios hace total sentido. Por eso la gente no entiende el libro de Apocalipsis. Por eso la gente dice: no lean, que está muy complicado. Porque les han hecho creer una doctrina que no coincide con
todo lo que el libro de Apocalipsis enseña para el tiempo del fin. Volviendo ahora a Mateo 24. Les dije anoche que íbamos a estudiar del versículo ese que decía, uno será tomado y el otro será dejado. Sigamos nuestra lectura. Leímos hasta el versículo 31 que decía, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro, de un cabo del cielo hasta el otro. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, ¿qué dice? Nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37, mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto lo estudiamos anoche. Y ahora viene el versículo que quedamos pendiente anoche. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bueno, aquí dice que dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, juntas. Una será tomada y otra será dejada. Este es el versículo que usan los proponentes de la doctrina o de la enseñanza del rapto secreto. Dice, ahí está, Cristo lo dice, que cuando Él venga, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Se van a quedar aquí en la tierra para pasar por la gran tribulación. Ahora eso no lo dice. Ya la tribulación vino antes, como estamos viendo. Pero esa es la enseñanza. Uno será tomado y el otro será dejado. El que va a ser dejado, pues se va a quedar aquí, y el otro, el tomado, supuestamente, es el que se va a ir con el Señor en el rapto. Es más, la doctrina del rapto enseña que cuando Cristo venga a raptar, a buscar a su iglesia, nadie se va a dar cuenta. De pronto van a estar dos durmiendo en una misma cama. Y la esposa se va a desaparecer y el esposo, cuando se despierte, va a mirar. ¿Y dónde se fue? Y ya no va a estar. Porque el Señor se la llevó en el rapto. Dice, van a estar dos mujeres moliendo en un molino. Una se la va a arrebatar el Señor, se la va a llevar, y la otra va a decir, ¿y qué pasó? ¿Y dónde se fue? Incluso dicen que los mercados va a ser un caos, porque la gente, los vendedores, unos se van a ir en el rapto y otros se van a quedar. Los aviones, pues algunos pilotos del avión que sirven a Cristo, que son de sus hijos, el Señor se los va a llevar. Esos ya están más cerquita porque ya están cerca de las nubes, ¿verdad? El Señor se los va a raptar
y los aviones se van a ir a pique, porque no va a haber quien los maneje, quien los pilotee. Y que la gente va a estar espantada, porque por todas partes de la tierra se van a ver desaparecido un montón de gente. Y entonces es cuando se van a dar cuenta que vino el rapto y ya se fueron y ellos se quedaron. Incluso hay una serie de televisión muy famosa que se llama Los que se quedaron atrás, dejados atrás. En inglés, Left Behind. Left Behind. Hasta hay un libro y una cantidad como una novela que se va continuando, donde va contando la historia de lo que va a pasar cuando venga el rapto y los que se queden atrás y todo lo que va a seguir. Ahora, todo eso es muy interesante, pero no tiene base en la palabra de Dios. Y usted dice, bueno, pero y ahí está el versículo. Ahí dice que uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo no puedo agarrar un versículo de la Biblia y leerlo solito, fuera de lo que viene hablando, de su contexto, y hacer una doctrina de eso. La doctrina del rapto está basada en ese versículo. Uno será tomado y el otro será dejado. Para yo entender un versículo, tengo que ver de qué está hablando. Y la pregunta que les hago a ustedes en esta hora es, ¿quién es el que va a ser tomado y quién es el que va a ser dejado? A ver, ¿quién va a ser tomado? ¿Cómo? Los que son de Cristo van a ser tomados. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Pero ¿quién es el que va a ser tomado y el que va a ser dejado? La doctrina del rapto dice que el que va a ser tomado es el que se va con Cristo y el otro se va a quedar aquí por otros 7 años en la gran tribulación, hasta que después venga Cristo a matar el anticristo, a matar a la bestia, a apresarla, y entonces pues va a matar a todos los impíos. Otra vez, esa es una suposición que no tiene base en la palabra de Dios. Veamos de qué está hablando este versículo. Vamos a leer otra vez, para que ustedes vean de qué viene hablando. Y les digo esto de una vez, a ver si se aprenden este refrán o este dicho. Texto sin contexto es un pretexto. ¿Cómo dice? Texto sin contexto es un pretexto. Texto quiere decir un versículo, una porción de la Biblia. Sin contexto es sin leer de lo que viene hablando antes o después. Ese es el contexto. Es un pretexto. ¿Pretexto para qué? Para hacerle decir a la Biblia lo que a mí se me ocurre. Yo no puedo agarrar un versículo y sacarlo solo y decir, esto es lo que quiere decir. Yo tengo que ver de qué viene hablando. ¿Por qué? Porque si yo leo la Biblia de esa manera, le puedo hacer decir a la Biblia cualquier barbaridad. Por ejemplo, yo les puedo ahorita mismo leerles en la Biblia y demostrarle por un versículo de la Biblia que la Biblia misma dice que no hay Dios. Está escrito en el Salmo 14. No hay Dios. Así dice. Claro, si leo lo que está antes, dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero si nomás leo el pedacito, no hay Dios, ya ven, la Biblia dice que no hay Dios. ¡Qué barbaridad! Le estoy haciendo decir a la Biblia lo contrario de lo que realmente dice. Lo que realmente el salmista dice es que el tonto, el necio, el rebelde es el que dice no hay Dios.
pero ahí está escrito, no hay Dios. Entonces no puedo leer la Biblia por un pedacito. Se cuenta que una vez un hombre estaba pidiéndole a Dios que le respondiera por la Biblia qué hacer. Y él dijo, lo que Dios me diga, voy a hacer. Y abrió la Biblia con los ojos cerrados y puso el dedo arriba de la Biblia. Y dijo, lo que Dios me diga ahí, eso es lo que voy a hacer. Y cuando abre los ojos y mira donde había puesto el dedo, decía, y Judas fue y se ahorcó. ¡Ay!, dijo el hombre. No, esto no. Y cerró la Biblia rapidito. Y dijo, la voy a volver a abrir. Y la volvió a abrir y puso el dedo y encontró a donde estaba su dedo que decía, ve tú y haz lo mismo. Porque ahí está en la Biblia un versículo que dice, ve tú y haz lo mismo. Y más rápido cerró la Biblia. Y la volvió a abrir y encontró y puso el dedo, por supuesto, esta es una ilustración, ¿verdad? Puso el dedo en otro versículo que decía, y lo que haces, hazlo pronto. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que la Biblia no se usa de esa manera. La Biblia tenemos que leerla con oración y tenemos que leerla guiados por el Espíritu Santo, pero también leerla en su contexto. Ahora vamos a leer el contexto de ese versículo, uno será tomado y el otro será dejado. Veamos. Comenzando con el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vean de lo que está hablando. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre, pero la está comparando a los días de ¿qué? De Noé. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué dice? El versículo que sigue, el 39. Hasta que vino el diluvio, ¿y qué dice? Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Mi pregunta es, ¿a dónde los llevó? ¿A dónde los llevó el diluvio? A la destrucción, a la muerte. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo. Ahora sí sigue el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando de la destrucción que vino y que vino el diluvio y los tomó por sorpresa, porque ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose como si nada, porque no creían y no quisieron entender. Y vino el diluvio y los tomó por sorpresa y se los llevó a todos a la destrucción. Entonces, cuando dice uno será tomado, ese es el que va a ser tomado por sorpresa en la destrucción. Y el otro será dejado, es el que va a ser perdonado, no va a ser destruido, sino que va a quedar con vida para irse con el Señor. Ahora, así lo estamos leyendo, por el contexto, pero vamos a ver si lo que hemos leído realmente es así. Vamos a ir a otro pasaje que nos lo compruebe, para estar seguros que lo interpretamos correctamente. Por cierto, la palabra tomado, porque aquí usa dos verbos, uno es tomado y el otro es dejado. La palabra tomado, en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, que es el griego,
se dice tomado paralambano. El verbo paralambano literalmente quiere decir tomado sorpresivamente, tomado en el acto que está haciendo, o sea, sorprendido. Eso es lo que quiere decir tomado, cogido en el acto, lo agarraron, decimos nosotros, lo agarraron. Uno será agarrado, tomado, paralambano, y el otro será dejado, y la palabra dejado en griego es afiemi, el verbo, y afiemi quiere decir perdonado, salvado, no destruido. Uno será tomado por sorpresa y será destruido, y el otro será perdonado. O sea, no lo va a destruir la venida de Cristo. Si lo hemos interpretado correctamente, vamos ahora a comparar lo que escribió Mateo con lo que escribió San Lucas, el mismo sermón. Y vamos a San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, está el mismo pasaje de las Escrituras, solo que da algunos detalles más. Dice el versículo 23, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, no salgáis. Está hablando de lo mismo, ¿se acuerdan que leímos? Que si te dicen está aquí o está allá, no vayáis, no salgáis. Versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, versículo 27, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio, ¿y qué dice? Y destruyó ¿a cuántos? A todos. Así será cuando el Hijo del Hombre aparezca, como fue en los días de Noé. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que después de la venida de Cristo van a quedar gente viva en esta tierra y van a tener una segunda oportunidad de salvación? Aunque van a pasar por el reinado de la bestia. Eso va a ser antes de que Cristo venga, no después que Él vino. Aquí dice que cuando Cristo venga, va a ser como el relámpago, y luego dice, como en los días de Noé, que vino el diluvio y los destruyó a todos. Sigamos leyendo. Asimismo, también como fue en los días de Lot. ¿Quién era Lot? ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, ¿y qué dice? Y destruyó a todos. Fíjense de lo que está hablando. Está hablando de destrucción. El diluvio los destruyó a todos. El fuego y azufre que cayó del cielo los destruyó a todos. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo sobre su venida, que cuando Él venga, los que no estén preparados para ser arrebatados con Él van a ser destruidos. Todos, dice, no dice que va a quedar gente aquí, van a ser destruidos, fulminados por su presencia. Noten que los dos ejemplos que Jesús usa
Está hablando de destrucción. El diluvio vino y los destruyó a todos. Fuego y azufre que cayó en Sodoma los destruyó a todos. Versículo 30. Así será, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así mismo, igual que esto va a ser cuando Él se manifieste. ¿De dónde saca la gente de que cuando Cristo venga va a quedar el montón de gente dejada atrás y que van a quedar aquí en esta tierra para el reino de la bestia y los 7 años de tribulación? Si ya leímos que la tribulación va a venir primero antes que Él aparezca, y cuando Él viene va a ser como el relámpago, todo ojo lo verá, los ángeles van a recoger a los escogidos y todos los demás van a ser ¿qué? ¿Van a ser qué? Destruidos. Ahora, eso de tomado y dejado es muy interesante. Sigamos, porque aquí viene el versículo. Dice, versículo 31, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Versículo 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Versículo 34, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y otro será dejado. Versículo 35, 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Otra vez viene hablando de destrucción, del diluvio que los destruyó a todos, de Sodoma y Gomorra, que cayó fuego y azufre y los destruyó a todos. 2 estarán en una cama, uno será tomado en destrucción repentinamente, por sorpresa, y el otro será dejado, afiemi, perdonado, quedará con vida. 2 mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. El que va a ser tomado por sorpresa, lo va a tomar sin la preparación necesaria a la venida del Señor. Por eso Él dice, estad preparados porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Está hablando de lo repentino que va a ser su venida y que los va a tomar por sorpresa. 2 estarán en el campo, uno será tomado por sorpresa y el otro será dejado. Vamos a ver si hemos interpretado correctamente esto. Vamos con el versículo que sigue. Fíjense lo que dice el versículo 37. Respondiendo le preguntan a Jesús, ¿dónde, Señor? A ver, vamos otra vez al 36, al anterior. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y la pregunta que sigue es, ¿dónde, Señor? Ahora, Jesús acaba de decir, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. La pregunta que le hacen es, ¿dónde, Señor? A ver, ¿dónde serán tomados o dónde serán dejados? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde serán tomados o dónde serán dejados? Obviamente la pregunta es, ¿dónde van a ser tomados? ¿Dónde se los van a llevar? Porque si fuera, no le van a preguntar dónde van a ser dejados, porque Él ya dijo dónde estaban. 2 estarán en una cama. Si es dejado, pues es dejado donde estaban, la cama. 2 estarán en el campo. Una será tomada. ¿A dónde, Señor?
y la otra será dejada. No tienen que preguntar dónde va a ser dejada, porque ya dijo que va a estar en el campo, que va a estar en el molino o que va a estar en la cama. La pregunta lógica es, ¿dónde serán tomados? Y miren la respuesta de Cristo. Donde estuviera el cuerpo, el cadáver, allí se juntarán también las águilas. Ahora vamos a entender lo que esto quiere decir. Donde estuviera el cadáver, el cuerpo muerto, allí se juntan las águilas. Las águilas, en el idioma griego, la palabra que usa es aetoi. Y ustedes la buscan en el diccionario. Una de las traducciones es águila, otro es buitre, sopilote o ave de rapiña. Ave que come carroña, o sea, cadáver. A donde estuviera el cuerpo, allí se van a amontonar las aves que se comen los cadáveres. Está hablando de destrucción. Y eso es exactamente lo que va a pasar en la venida del Señor. Vamos ahora a ver cómo va a ser la venida del Señor. ¿Qué quieren ver primero? ¿Los que van a ser tomados o los que van a ser dejados? ¿Qué quieren ver primero? ¿Los tomados o los dejados? Los dejados son los que quedan con vida, no van a ser destruidos, los salvos. Y los tomados son los que van a ser destruidos, donde se van a amontonar las águilas. ¿Cuál quieren que veamos primero? ¿Los tomados o los dejados? Los dejados, ok. Le gusta mejor lo bonito, ok. Vamos a ver entonces qué va a pasar con los que hayan quedado. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer allí, comenzando con el versículo 13 en adelante, dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, a ver, les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Jesús murió y resucitó? ¿Puedo ver las manos de los que creen eso? Todos creen eso, ¿verdad? Ok, yo también creo que Jesús murió, pero no quedó en la tumba. ¿Él qué hizo? Resucitó al tercer día. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, con Jesús a la vida, a los que durmieron en Jesús. Mi hermano, si tú crees en la resurrección de Cristo, también tienes que creer que todos los que durmieron en Jesús van a resucitar. Alabado sea su nombre. Dios los va a volver a traer a la vida como lo hizo con Jesús. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos ¿qué? Quedado, ahí están los que van a quedar, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos delanteros. Preceder es adelantársele, no seremos delanteros a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, uno será tomado y el otro será dejado. Los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos. Fíjense, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, con los que resucitan, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Claro que creo. Ahí dice que los que quedemos vamos a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Yo creo en el arrebatamiento del pueblo de Dios. Lo que no creo es en el rapto secreto, porque eso no está en ninguna parte de la Biblia. El que anda enseñando eso, díganle que le muestre dónde dice en la Biblia del rapto secreto. Es más, ni van a encontrar la palabra en la Biblia, el rapto. Eso no está en la Biblia. El arrebatamiento sí. Y el arrebatamiento es cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo, van a resucitar los muertos, nosotros los vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Ok? Esa es la parte de los salvados, de los redimidos. Ahora noten por favor que aquí dice el versículo anterior, el 16, dice, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuerden eso, primero. Porque hoy vamos a terminar viendo dos resurrecciones. Pero esta es la primera resurrección. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Ok. Vamos a ver otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. Ciertamente, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Primera de Corintios 15, versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. ¿Qué quiere decir eso de que todos ciertamente no dormiremos? ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir que no todos vamos a dormir? Usted me dice, pero pastor, si hay una cosa que es cierta, es la seguridad de la muerte. De esa nadie se escapa. A todos nos toca tarde o temprano. Es cierto, por miles de años, todo ser humano que ha nacido en esta tierra le ha tocado morir, pero no todos dormiremos. ¿Por qué? Porque va a haber una generación que esté viva en esta tierra cuando Cristo regrese. Y esos son los que no van a dormir. No todos ciertamente dormiremos, mas todos seremos ¿qué? Transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. ¡Wow! Los muertos van a resucitar incorruptibles, y nosotros los vivos, los que no vamos a dormir, seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un parpadear,
en un cerrar de ojos, al sonar la trompeta, los muertos resucitan, y en la misma trompeta, al sonido de la trompeta, los vivos seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario, es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido ¿de qué? De inmortalidad. Versículo 54, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá o efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese va a ser el día en que la vida triunfará sobre la muerte. Hasta ahora, la muerte siempre triunfa sobre la vida, porque es la que tiene la última palabra, la muerte. Pero en ese día, la muerte será sorbida en victoria. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo van a resucitar? Incorruptibles. Esto corruptible se ha de vestir de incorrupción, y lo mortal de inmortalidad. Pero también los vivos seremos ¿qué? Transformados. En un santiamén, en un parpadear, a la final trompeta, suena la trompeta, resucitan los muertos incorruptibles y los vivos somos transformados. Y todos juntos, los que resucitan y los que hemos sido transformados, somos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así nos iremos a estar para siempre con el Señor. Alabado sea su nombre. Ahora, ¿a dónde vamos a ir con el Señor? ¿Dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde? Ustedes se saben este versículo de memoria, San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde nos va a llevar el Señor? A las moradas que hay en la casa de su Padre. Nos va a llevar al cielo, donde Jesús está ahora, para que donde Él está, también nosotros estemos con Él. Ven qué interesante. En la última oración que tuvo Jesús por sus discípulos, se conoce como la oración de intercesión. San Juan capítulo 17. Dice en San Juan 17 y en el versículo 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. Jesús le está diciendo a su Padre: glorifícame al lado tuyo, con esa gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo fuese. Pero ahora mírenlo cómo termina la oración. Él le dice que lo glorifique a él al lado suyo, allá, a recibir la gloria que él tenía antes de que fuera creado este mundo. Pero miren lo que dice el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Está el versículo 24.
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora está en la pantalla, ahora que terminamos, ¿ok? ¿A dónde nos va a llevar el Señor Jesús? ¿A dónde? Quiero que aquellos que me has dado estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. El Señor nos va a llevar con Él al cielo para ver su gloria, junto con el Padre. Alabado sea su nombre. Ahora viene la cosa interesante. Ya vimos los que han de ser perdonados, los que vivimos, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados con los muertos para irnos con el Señor al cielo. ¿Y cuánto tiempo van a estar los redimidos con el Señor? O vamos a estar, yo soy uno de ellos. ¿Cuántos vamos a estar? ¿Cuánto tiempo en el cielo? 1000 años, pero qué interesante, porque los que enseñan la gran tribulación dicen que nomás 7 años vamos a estar en el cielo, y otros dicen que nomás 3 años y medio vamos a estar allá, y que después, cuando Cristo venga en el rapto, Él viene por su iglesia, y luego, después de los 7 años de tribulación, o a la mitad de la tribulación, los 3 años y medio, Él viene con su iglesia de regreso a esta tierra para establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra. Pero la Biblia dice que los justos vamos a ser arrebatados al cielo para estar con Él y ver su gloria. Y vamos a ver cuánto tiempo vamos a estar en el cielo. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer el versículo 6. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte ¿en qué? En la primera resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? Obviamente tiene que haber más de una, porque aquí dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si hay una primera, tiene que haber por lo menos una segunda, ¿verdad? Qué interesante. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Y quiénes son los que resucitan primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice bienaventurado, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuánto tiempo? 1000 años, ahí está. Los que tengamos parte, si nos toca estar entre los muertos, en la primera resurrección, viviremos y reinaremos con Cristo y seremos reyes y sacerdotes. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Y saben lo que dice? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Entonces, ¿cuántas muertes hay? Hay 2 resurrecciones por lo menos. Y hay 2 muertes por lo menos. Porque aquí habla de la segunda muerte. Miren, la primera muerte es la muerte, el final de nuestra vida en esta tierra. Pero va a haber algunos que no vamos a morir.
porque vamos a estar vivos para la venida del Señor y seremos transformados. Todos los demás participan de la primera muerte. Pero aquí dice que los que resuciten en la primera resurrección, obviamente tuvieron que morir, porque si van a resucitar, ya participaron de la primera muerte. Pero la segunda muerte no tiene potestad en estos. ¿Qué es la segunda muerte? Vamos a leerlo. Ahí mismo, en Apocalipsis, capítulo 20. Dice el versículo 12 en adelante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, dieron a los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno es el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Los que no están escritos en el libro de la vida resucitan, pero luego van a ser lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Ok? Hablemos un poquito ahora de los otros. Ya hablamos de los redimidos que vamos a vivir y reinar con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Ok. Vamos ahora a hablar de los otros. Cuando Cristo viene, ya vimos que el mundo va a estar dividido en dos grupos, los que están preparados y los que no están preparados. Los que los va a tomar por sorpresa la venida del Señor y van a ser destruidos. Y los otros, los que van a estar preparados, si están vivos, seremos transformados en un momento y junto con los muertos que resucitan, seremos arrebatados en las nubes para irnos con el Señor Jesús por 1000 años. Amén. Ok. ¿Qué va a pasar con los otros? Ya vimos que van a ser, ¿qué? Destruidos. Que no va a quedar ni uno. Todos, igual que el diluvio, todos fueron destruidos. Por cierto, si Jesús está hablando del diluvio, cuando hablamos de los tomados y los dejados, díganme una cosa. En el diluvio, ¿quiénes fueron tomados? Los que fueron destruidos. ¿Y quiénes fueron dejados con vida? Noé y su familia. Los que se salvan son los dejados. Los que son tomados son los destruidos. Vamos a ver lo que va a pasar en la venida del Señor. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, allá donde comenzamos nuestro primer versículo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde hablaba del inicuo, del hombre de pecado, del malo, el que se va a hacer adorar como si fuera Dios, la bestia o el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice así, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué va a pasar? Va a ser destruido ¿con el qué? Con el resplandor de su venida. Y con el inicuo, todos los que están con él. Segunda de Tesalonicenses, ahí mismo, en el capítulo 1.
Segunda de Tesalonicenses 1. Dice el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con aflicción, con tribulación, a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados. Noten, a vosotros que sois atribulados. Está hablando de la tribulación por la cual tenemos que pasar. Dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder. Otra vez, la tribulación va a venir antes de que Jesús aparezca con los ángeles del cielo. Y Él nos va a salvar, nos va a dar reposo de esa tribulación cuando se manifieste el Señor Jesús con los ángeles del cielo de su poder. Versículo 8, en llama de fuego, para dar pago, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, por la gloria de su poder. Noten, serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Cuando Él aparezca, dice el versículo que sigue, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ahí están los dos grupos, los que se van a perder y los que se van a salvar. No hay otra oportunidad después de la venida de Cristo. Los que están con Él seremos arrebatados a irnos con Él y los demás sufrirán eterna perdición. ¿Está claro esto? A ver, vamos a ver si está claro. Les voy a hacer una pregunta. Cuando el Señor Jesús venga, todos los que estemos preparados, ya sea que estemos entre los vivos, que seremos transformados, o entre los muertos que resucitarán en la primera resurrección, todos nos iremos ¿dónde? ¿A dónde? Al cielo, a las moradas que Dios ha preparado. ¿Por cuánto tiempo? Muy bien, eso quedó claro. 1000 años. La otra pregunta, ¿qué pasará con todos los impíos, con los malos? ¿Van a ser qué? Destruidos, como en el diluvio, por el resplandor de la presencia del Señor. Por la gloria de su poder, no van a poder soportar ver el rostro del que viene en las nubes del cielo. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que van a huir despavoridos. Leámoslo en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Dice el versículo 14. Y el cielo se enrolló como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Versículo 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá estar firme?
Escondednos del rostro del que viene sentado sobre el trono, de la ira del Cordero. ¿Qué es lo que no van a poder soportar ver? El rostro de Cristo. Porque la Biblia dice que su rostro va a brillar más fuerte que el sol al mediodía. Va a ser deslumbrante y no van a poder soportarlo. Una vez Moisés le dijo a Dios: Señor, muéstrame tu rostro. ¿Y saben lo que le dijo Dios? No necesitan buscarlo, pero está en Éxodo capítulo 33 y versículo 20. Le dijo Dios a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ningún ser humano mortal pecador puede ver el rostro de Dios en toda su majestad y esplendor. Él es como la luz, y la luz destruye las tinieblas. Donde Cristo aparezca, todo lo que sea pecado, todo lo que sea tinieblas, maldad, va a quedar aniquilado, va a quedar destruido. Vean qué interesante. Ahora viene la pregunta. Si todos los impíos, los malos, van a ser destruidos, y todos los redimidos, los justos, vamos a ser llevados al cielo, a estar 1000 años con el Señor Jesús, ¿cuánta gente va a quedar aquí en la tierra durante esos 1000 años? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Nadie. Eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Dice en el versículo 23. Miré la tierra. Ese es el profeta Jeremías viendo lo que va a venir. Miré la tierra y aquí que estaba asolada y ¿qué? Y vacía. Y los cielos y no había en ellos luz. Versículo 24. Miré a los montes y aquí que temblaban. Y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y no había hombre. Porque así dijo Jehová. El 26, miré y aquí el campo fértil era como un desierto. Todas las ciudades estaban asoladas delante de la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Las ciudades totalmente destruidas. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Aquí en la Biblia Valera del 60 dice, no destruiré la tierra del todo, no haré consumación. La tierra será totalmente asolada, pero el planeta no va a ser destruido. Y si el profeta vio la tierra y estaba desolada y vacía, y miró y no había ningún hombre, así es como va a quedar la tierra después de la venida de Cristo. Qué mentira tan grande decirle a la gente que cuando Cristo venga aquí va a quedar lleno de gente y que van a tener una segunda oportunidad. Eso es engañar a la gente. El profeta claramente dice, ante la presencia de Jehová no quedó nadie. Es más, mire cómo explica él lo que va a pasar con los impíos. Allí mismo, en el libro de Jeremías, dice en el capítulo 9
y versículo 22. Jeremías 9, 22. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre el haz del campo y como manojo tras el segador, que no haya quien lo recoja. Cuando venga el Señor, los cuerpos muertos caerán por el campo. Dice aquí, como estiércol. ¿Quién recoge el estiércol? Quedarán para abono los cuerpos, los cadáveres. Y no va a haber quien los recoja. ¿Por qué no hay quien los recoja? Porque todos los justos fuimos arrebatados al cielo con el Señor. Y todos los impíos están, ¿qué? Muertos, destruidos. No va a haber quien lo recoja. Vean Jeremías capítulo 25. Jeremías 25. Dice el versículo 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con la gente. Él es el juez de toda la carne, entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová, a espada. Versículo 32, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol serán sobre la faz de toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué terrible! Imagínense, millones de personas donde les tome la venida del Señor, van a quedar fulminados, van a caer como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Donde les tome la venida del Señor, 2 estarán en el campo, uno será tomado en destrucción y el otro será dejado, perdonado, para irse con el Señor. Ahora, lo primero que hace el Señor cuando Él viene es encargarse de los malos, de destruirlos. Y luego va a recoger a su pueblo. Por eso dice los que quedaron. ¿Qué hace primero el Señor? ¿Arrebata a su iglesia o destruye a los malos? Vamos a leerlo. En el libro de... Son palabras del Señor Jesús. Me parece que está en San Mateo, en el capítulo 3. San Mateo. A ver si lo encuentro por aquí. No está en Mateo, entonces quizás en Lucas. Déjenme buscarlo un segundito. San Mateo, quizás... A ver, Ajá. En el capítulo 13 de San Mateo hay un pasaje similar a el que yo estoy buscando. San Mateo capítulo 13, el texto ya lo voy a encontrar, no se preocupen. Pero en Mateo capítulo 13 está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Dice el versículo 40 en adelante: de la manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Versículo 41, Mateo 13, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Noten que los ángeles primero se encargan de la cizaña y después recogen a los justos para que resplandezcan como el sol. ¿Ok? Vamos a ver si encuentro el otro versículo. Está en la predicación de Juan el Bautista, el que dice que recogerá primero la cizaña y la echará al fuego, y luego recogerá el trigo en su granero. Bueno, se me desapareció el versículo. Yo sé que está en San Marcos. Dice más o menos lo mismo que el que acabamos de leer en Mateo, pero está más clarito todavía. Se me olvidó dónde está. Oh. Sí, el que estoy buscando dice que el Hijo del Hombre vendrá y recogerá primero la cizaña y la quemará. Primero la cizaña y la quemará. Y luego recogerá el trigo en su granero. Bueno, lo que estamos diciendo, hermanos, es que lo primero que sucede cuando viene el Señor es Él se encarga de destruir a los impíos con el resplandor de su venida. No pueden soportar la presencia del Señor y vivir. No pueden estar en su presencia y soportar estar delante de Él. Y luego entonces los que quedamos seremos arrebatados en las nubes para irnos con el Señor en el aire. Aquí es donde entra, hermanos, lo que vimos anoche de las aves del cielo. Fíjense, aparece el Señor en las nubes del cielo. Los impíos son destruidos por el resplandor de su venida. Donde les toma la venida del Señor, allí caen los cadáveres, como hemos leído, muertos. Y ahí es donde se amontonan las aves. Ahora entienden el versículo que Jesús dijo: donde estuviera el cadáver, el cuerpo muerto, allí se van a amontonar las águilas a comerlo. ¿Dónde van a ser tomados, Señor? A donde les tome la destrucción se lo van a comer las aves. Tan clarito, ¿verdad? Ahora sí entendemos lo que quiso decir el Señor Jesús, ¿verdad? Habiendo visto esto, ahora vamos a ver. El tiempo se nos fue nuevamente esta noche, pero qué barbaridad. ¿Cómo vuela el tiempo? Quería ver un poquito de lo que va a pasar en el cielo durante los 1000 años. Resulta que el tema de hoy
lleva por título Dos resurrecciones, pero ya no me va a dar tiempo de completarlo. Ya vimos la primera resurrección. Y dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Vamos a ver ahora cuántas resurrecciones hay. Vamos a San Juan, al capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Rapidito, 2 minutitos más. Dice así, San Juan 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos, hermano? ¿Dónde están? En los sepulcros. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, el bien, saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron el mal, a resurrección ¿de qué? ¿Cuántas resurrecciones hay? Una resurrección es para vida, para los que hicieron lo bueno. Y la otra resurrección es para condenación, los que hicieron lo malo. Lo interesante de esto es que estas dos resurrecciones están divididas o separadas por 1000 años. Vamos a leerlo. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 20. Ya leímos el versículo 6 que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes resucitan en la primera resurrección? Los muertos en Cristo, los que van a vivir y reinar con Cristo 1000 años, los santos, los bienaventurados, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y los otros muertos? ¿Los otros muertos cuándo resucitan? Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron o no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan, ¿qué tiempo? 1000 años. Ahora, ¿qué es esto de los 1000 años? Vamos un poquito antes, vamos al versículo 1, Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Ahí está lo que resucitan. Los que murieron van a resucitar y vamos a reinar con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Versículo 5, pero los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y luego dice,
Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo, versículo 6, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 7, pero cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Usted dice, espérese un poquito, pastor. Viene Cristo, nos vamos con él al cielo por 1000 años. El diablo va a ser atado por 1000 años y va a ser arrojado al abismo. Pero ahora usted está diciendo que lo van a soltar otra vez al diablo. Ay, no, esto como que no. ¿Otra vez va a tener el diablo oportunidad de engañar? Por un poco de tiempo, dice el versículo 3, lo arrojó al abismo y selló sobre él. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, estaba esperando que me pusieran el versículo 3. ¿Qué dice el 3? Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años se han cumplido, y después de esto es necesario que sea desatado. ¿Por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Quieren saber cuánto tiempo? A ver, ¿cuántos quieren saber cuánto tiempo? Vengan mañana. Dos resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación. Una en la venida de Cristo y otra al final de los 1000 años. Los que resucitan en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Pero los que resuciten en la segunda resurrección, resucitan para condenación y van a ser lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Mañana vamos a ver qué va a suceder en el cielo durante los 1000 años. ¿Qué va a pasar en la tierra? Ya vimos que la tierra va a quedar vacía. Pero el diablo, ¿dónde va a estar atado? Por 1000 años. ¿Y qué va a pasar al final de los 1000 años cuando resuciten los impíos? El diablo va a ser desatado. Y los va a engañar otra vez por poco tiempo. ¿Cuánto es poco tiempo? ¿Qué va a pasar al final del milenio? Todo esto lo vamos a ver mañana. Les invito a que en esta hora nos pongamos en pie. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender tanto que hemos visto en esta noche, ¿verdad? Porque hoy hemos visto, ¿cuántos versículos de la Biblia leímos? Hasta se me olvidó uno, fíjense. Hasta se me olvidó uno. Bueno, dije como más de 50, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a recordar todo esto. Que podamos captar la magnitud de lo que acabamos de leer. 2 caminos, 2 decisiones, 2 muertes, 2 resurrecciones. O lo uno o lo otro. No hay otra alternativa. Pero una sola oportunidad. Y esa oportunidad es mientras hay vida. Si todavía tenemos vida, démosle gracias al Señor. Y pidámosle al Señor que nos ayude a aprovechar la vida que Él nos da para prepararnos. Porque en ese día los que no están preparados van a huir después
despavoridos, van a correr, le van a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Y van a caer fulminados sobre toda la faz de la tierra, millones de cadáveres. No va a haber quien los recoja, no va a haber quien los entierre, ni quien llore por ellos. Quedarán tirados. Y donde está el cuerpo, dijo Jesús, se van a juntar las aves de rapiña, las águilas, los opilotes, a comerse. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche, la cena de Dios? 2 cenas. Una es la cena de bodas del Cordero y la otra es la gran cena de Dios. ¿Y quiénes son invitados a la gran cena de Dios? Las aves del cielo, los opilotes, los buitres, las aves de rapiña, a comer los cadáveres de todos los que quedarán tirados en esta tierra. Qué impresionante, qué tremendo. Nos guste o no. O vamos a estar, si estamos vivos, entre los que levantemos nuestros ojos y nuestros brazos al cielo y digamos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. O los otros que huirán despavoridos y le dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del que viene sentado en el trono, porque no están preparados. Si nos toca estar entre los vivos, en uno de esos 2 grupos. O somos transformados o somos fulminados. Miren qué sencillo. O somos transformados. ¿Por qué cree que los justos no van a morir en la venida del Señor? Si Dios dijo, no me verá el hombre y vivirá. Eso le dijo a Moisés, muéstrame tu rostro. Y le dijo Jehová, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué cree que los redimidos no vamos a ser fulminados por el resplandor de su venida? Porque seremos transformados. Los muertos van a resucitar inmortales y los vivos recibiremos la inmortalidad cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y así, con ese cuerpo inmortal transformado, soportaremos ver el rostro del que viene sentado en el trono y la ira del Cordero. Pero todos los demás quedarán fulminados por la presencia del Señor. Si nos toca estar entre los muertos, en otras palabras, si nos toca descansar, dormir, antes que venga el Señor, no tenemos que tenerle temor a la muerte, porque la muerte es un sueño. Cerramos los ojos y cuando los volvamos a abrir, estaremos viendo el rostro del que viene en las nubes del cielo. Así de rápido, hermanos, así de rápido. Miren, para el que queda vivo, puede pasar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años. Pero para el muerto, ni un segundo. Es como un parpadear. Cerraron los ojos, perdieron su conocimiento, perdieron su comprensión, ya no piensan. Están dormidos. Y cuando vuelven a abrir los ojos, están viendo el rostro de Cristo. Para el que está muerto, el tiempo no pasa. El tiempo pasa para el vivo. Si nos toca estar entre los muertos, dormimos antes que venga el Señor, o estaremos en la primera resurrección, o estaremos en la segunda resurrección. Miren, los que estén vivos y sean fulminados van a quedar muertos por 1000 años. Pero los que ya estaban muertos antes, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los que están muertos pero no se salven? ¿Qué pasa con ellos? Siguen muertos. No resucitan en la venida del Señor, sino hasta el fin de los 1000 años, porque primero se tiene que hacer el juicio. Ese va a ser el tema de mañana. Vamos a ver ese juicio por 1000 años en el cielo. Vamos a arrodillarnos para orar.
Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Cuánto hemos aprendido en esta noche de tu palabra. Qué maravilloso es conocer estas cosas. Hay tantos millones y millones de personas que no tienen esta luz y este conocimiento, pero tú nos has escogido a nosotros para tener la luz de tu verdad. Permite, Señor, que no seamos engañados con doctrinas y enseñanzas falsas. Gracias porque tu palabra es clara y alumbra y hace entender hasta el más sencillo. Gracias por las cosas que hoy nos has revelado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar entre aquellos que estemos preparados, que no nos tome por sorpresa la venida del Señor y seamos llevados a la destrucción, sino que por el contrario podamos estar listos con nuestros seres queridos para darte la bienvenida en gloria. Despídenos con tu bendición en esta hora. Llévanos con bien a nuestros hogares. Tráenos nuevamente en el día de mañana para seguir haciendo decisiones para la eternidad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero despedirme de la audiencia de televisión, del internet que nos están viendo. Y si estás aquí en las inmediaciones de la iglesia,